Ponte cómodo, relaja tu mente y abramos juntos la puerta a otra historia. Hoy viajamos muy atrás en el tiempo. Vamos a una tierra de desiertos dorados, grandes ríos y antiguos templos. Vamos a Egipto y escuchamos la historia de una mujer que cambió el mundo. Su nombre era Cleopatra. Era una reina, era una gobernante, era una guerrera y era alguien que nunca se rendía, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Este es de su viaje. Y mientras escuchas, aprenderás inglés a través de su historia. Así que respira lento, abre bien los oídos y empecemos. La historia de Cleopatra comienza en el año 69 antes de Cristo en la gran ciudad de Alejandría, en Egipto. Alejandría era una de las ciudades más bellas del mundo antiguo. Tenía calles anchas, bibliotecas altas y la luz de muchas velas ardiendo durante la noche. Llegaban barcos de todas direcciones, cargados de oro, seda y nuevas ideas. Era una ciudad llena de vida, llena de sonido y llena de poder. Y fue aquí, dentro de un gran palacio real junto al mar, donde nació Cleopatra. Nació en la familia de los Ptolomeos, una dinastía de reyes y reinas que había gobernado Egipto durante casi 300 años. Pero esta familia no era sencilla ni pacífica. Era una familia de secretos, rivalidades y peligros. Los hermanos luchaban contra hermanos, las hermanas conspiraban contra hermanas y el premio siempre era el mismo, el trono de Egipto. El padre de Cleopatra era Ptolomeo XII, un rey conocido por muchos como el flautista por su amor a la música. No era un rey fuerte, dependía del creciente poder de Roma para mantenerse en el trono, y el pueblo de Egipto no siempre lo respetaba. La joven Cleopatra observaba todo esto, observaba a su padre luchar, observaba a los cortesanos susurrar, observaba las sombras moverse entre los muros del palacio y ya de niña entendió algo muy importante. En este mundo, el conocimiento era supervivencia, así que estudió. Escuchó, aprendió, llegó a dominar 9 idiomas, incluido el egipcio, algo notable porque la mayoría de sus antepasados nunca se habían molestado en aprender la lengua del pueblo que gobernaban. Estudió matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. No solo se preparaba para ser reina,
se preparaba para ser líder, pero ¿podría una joven criada en un palacio lleno de peligros conservar realmente el trono más poderoso del mundo antiguo? Esa pregunta la acompañaría el resto de su vida. Cuando Cleopatra creció, el mundo a su alrededor se volvió más difícil. Su padre, el rey Ptolomeo XII, enfrentaba serios problemas. El pueblo egipcio estaba descontento. Pagaban impuestos muy altos. En algunas regiones no había suficiente comida. Y Roma, el gran imperio del norte y del oeste, se hacía más fuerte cada año. Ptolomeo sabía que sin el apoyo de Roma podría perder su trono. Así que tomó una decisión que muchos egipcios consideraron vergonzosa. Pagó una enorme cantidad de dinero al Senado romano para mantener su amistad. Tomó ese dinero prestado y eso solo empeoró las cosas. El pueblo de Egipto perdió cada vez más el respeto por él. Hubo disturbios en las calles de Alejandría. Ptolomeo incluso se vio obligado a dejar Egipto por un tiempo y fue a Roma a pedir ayuda. Mientras él estaba fuera, una de sus hijas, Berenice, tomó el trono. Cuando Ptolomeo regresó con soldados romanos, recuperó el poder y Berenice fue ejecutada. Cleopatra observó todo esto. Tendría unos 12 o 13 años. Vio lo rápido que el poder podía cambiar de manos. Vio cómo la crueldad podía formar parte del gobierno y entendió que la lealtad era algo raro y precioso. Pero también vio otra cosa. Vio que su padre, a pesar de todos sus problemas, luchó por regresar. No se rindió simplemente. Hizo alianzas. Usó todas las herramientas a su alcance y guardó esa lección en lo más profundo de su mente. Cuando Ptolomeo XII murió en el año 51 a.C., Cleopatra tenía 18 años. Según la tradición familiar, debía gobernar junto con su hermano menor, Ptolomeo XIII, que solo tenía 10 años. Incluso se casaron, como era costumbre en su familia real, aunque este matrimonio era puramente político. Ahora era reina, pero los poderosos consejeros de su hermano tenían otros planes. Querían eliminar a Cleopatra y gobernar Egipto ellos mismos a través del joven niño. La lucha por el trono estaba por comenzar. Desde los primeros días de su reinado, Cleopatra enfrentó oposición. Los hombres que rodeaban a su joven hermano, Ptolomeo XIII, trabajaron en su contra.
susurraban al joven rey que su hermana era peligrosa. Le decían que quería todo el poder para ella sola. Poco a poco la fueron apartando. A los 3 años de la muerte de su padre, Cleopatra fue destronada. Se vio obligada a abandonar Egipto por completo. Se fue al este, a la región fronteriza entre Egipto y la tierra que hoy se llama Siria. Ya no era una reina en un palacio dorado. Era una líder en un campamento, rodeada de un pequeño ejército de soldados y seguidores leales. Muchas personas en esa situación se sentirían desesperanzadas, pero Cleopatra no estaba dispuesta a rendirse. Comenzó a reunir más soldados. Usó sus habilidades, su encanto y su aguda inteligencia para ganar adeptos. Envió mensajes, hizo promesas, planeó y esperó el momento adecuado para regresar. Ese momento llegó en el año 48 a.C., cuando algo extraordinario sucedió lejos de Egipto. 2 de los más grandes generales de Roma, Julio César y Pompeyo, estaban librando una guerra civil por el control de Roma. Pompeyo fue derrotado y huyó al este. Llegó a Egipto buscando ayuda, pero los consejeros del joven Ptolomeo XIII cometieron un error fatal. Mataron a Pompeyo y presentaron su cabeza a César como un regalo, pensando que así complacerían al gran general romano. No lo complació, lo horrorizó. César llegó a Alejandría con sus soldados, enfadado y decepcionado. Y de repente, Egipto estaba en el centro de la atención del hombre más poderoso del mundo. Cleopatra entendió de inmediato lo que esto significaba. Era su momento, era su oportunidad. El descubrimiento de esta oportunidad lo cambió todo. Pero llegar hasta César no era sencillo. Sus enemigos controlaban el palacio. No se le permitía entrar en Alejandría. Así que pensó en algo audaz, algo completamente inesperado. La historia de cómo Cleopatra llegó hasta Julio César es uno de los momentos más famosos de la historia antigua. No podía entrar al Palacio Real de Alejandría sin peligro. Los soldados de su hermano la arrestarían de inmediato, así que ideó un plan audaz. Según el antiguo escritor Plutarco, se hizo envolver dentro de un gran saco de tela o quizá una alfombra enrollada, y fue transportada a través de las puertas de la ciudad por un sirviente de confianza llamado Apolodoro. Él llevó el bulto directamente a las habitaciones privadas de César en el palacio.
y allí, ante el hombre más poderoso del mundo romano, apareció Cleopatra. Lo que sucedió después sorprendió a todos. César no solo quedó impresionado por su valor, sino profundamente conmovido por su inteligencia, su conocimiento y su capacidad para hablar y argumentar con gran claridad y destreza. Ella le habló en latín, su propia lengua. Le contó su historia. Le explicó la injusticia que había sufrido y expuso por qué ayudarla no era solo un acto de bondad, sino una decisión política inteligente. César quedó convencido. Decidió apoyar el regreso de Cleopatra al trono. Esto provocó un conflicto breve pero intenso en Alejandría, a veces llamado la Guerra Alejandrina, en el que César luchó contra las fuerzas leales a Ptolomeo XIII. Finalmente, Ptolomeo huyó y se ahogó en el Nilo. Cleopatra fue restaurada como reina, pero ya no gobernaba sola. Tenía una alianza con Roma y un vínculo personal muy estrecho con el propio Julio César. Juntos tuvieron un hijo, a quien los egipcios llamaron Cesarión, que significa pequeño César. Cleopatra no era simplemente una reina sostenida por un hombre poderoso, era una socia en la estrategia. Viajó con César a Roma, donde su presencia causó fascinación y controversia. Para Cleopatra, cada relación era también un movimiento de ajedrez en el gran juego de mantener a Egipto independiente y fuerte. En el año 44 a.C., todo cambió de nuevo. Julio César fue asesinado en Roma, apuñalado por un grupo de senadores que temían que quisiera convertirse en rey. Cuando la noticia de su muerte llegó a Cleopatra en Roma, entendió de inmediato el peligro. Sin la protección de César, su posición en Roma era imposible. Regresó a Egipto. De vuelta en Alejandría, se concentró en gobernar su reino con plena atención. Trabajó para mejorar la vida de su pueblo. Tomó decisiones sobre comercio, agricultura y festivales religiosos. Se mostró ante sus súbditos como la diosa Isis en forma humana, un símbolo profundamente significativo en la religión egipcia. El pueblo de Egipto veía en ella no solo a una gobernante, sino a una protectora divina. Pero el mundo fuera de Egipto no estaba tranquilo. Tras la muerte de César, Roma quedó dividida. De un lado estaba Octavio, el hijo adoptivo de César. Del otro lado estaba Marco Antonio,
uno de los generales más confiables de César. Finalmente, estos dos hombres se dividieron el mundo romano entre sí. Antonio tomó el control del este, lo que significaba que Egipto estaba en su territorio. En el año 41 a.C., Antonio citó a Cleopatra para que se reuniera con él en la ciudad de Tarso. Esperaba que ella viniera a explicarse como una súbdita que responde ante un señor. En cambio, Cleopatra llegó en una barca con velas púrpuras y remos de plata. No era la llegada de alguien que se sintiera inferior. Era la llegada de una reina que conocía su propio valor. Ese encuentro en Tarso comenzó una de las sociedades más famosas de la historia. Antonio quedó cautivado y Cleopatra vio en Antonio exactamente lo que había visto en César, un poderoso aliado romano que podía ayudarla a proteger Egipto y quizás incluso a expandir su influencia. Su alianza duraría años y tendrían hijos juntos. Pero Roma observaba. Los años que Cleopatra pasó con Marco Antonio fueron algunos de los políticamente más complicados de su vida. Antonio era uno de los 3 gobernantes del mundo romano, pero su relación con Cleopatra hizo sospechar profundamente a sus colegas romanos. En Roma, Octavio usó esta relación como un arma. Le dijo al pueblo romano que Antonio había sido seducido por una reina extranjera. Dijo que Antonio había olvidado su identidad romana y se había convertido en un títere egipcio. No era del todo cierto, pero era una propaganda poderosa. Antonio tomó decisiones que debilitaron su posición en Roma. Entregó territorios a Cleopatra y sus hijos, llamándola Reina de Reyes. A muchos romanos les pareció que estaba entregando partes del imperio a un poder extranjero, y Octavio usó cada uno de estos momentos para volver a la opinión pública contra Antonio. Mientras tanto, Cleopatra trabajó arduamente para fortalecer Egipto. Acrecentó la marina, almacenó grano, desarrolló alianzas con reinos vecinos, se preparaba para un posible conflicto con Octavio, porque podía leer claramente las señales. La guerra se acercaba. Llegó en el año 31 a.C. en la batalla de Accio, cerca de la costa de Grecia. Las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra se enfrentaron a la flota de Octavio en una gran batalla naval. El resultado fue un desastre para Antonio y Cleopatra. Sus barcos fueron superados en maniobras. Sus fuerzas comenzaron a perder cohesión.
Y entonces, en un momento que los historiadores aún debaten hoy, los barcos de Cleopatra giraron y se retiraron de la batalla. Antonio la siguió. No se sabe a ciencia cierta si fue una retirada planeada o un terrible error, pero el resultado fue claro. Habían perdido la batalla y su capacidad para luchar contra Octavio desde una posición de fuerza se había esfumado. Navegaron de regreso a Egipto y la sombra del poder de Octavio los siguió de cerca. Tras la derrota en Accio, Octavio actuó con rapidez. Condujo a sus fuerzas hacia Egipto. Los soldados de Antonio, al sentir que la guerra había terminado, comenzaron a rendirse o a cambiar de bando. El propio Antonio estaba devastado. Había perdido casi todo. Y entonces, un malentendido terrible empeoró aún más las cosas. Llegó un mensaje a Antonio informándole incorrectamente que Cleopatra ya estaba muerta. Abrumado por el dolor, Antonio cayó sobre su espada. Quedó mortalmente herido. Lo llevaron a donde Cleopatra se escondía, dentro de su propio mausoleo, la gran tumba que había estado preparando. Murió en sus brazos. Ahora Cleopatra estaba sola. Octavio entró en Alejandría y tomó el control. Permitió que Cleopatra siguiera con vida por un tiempo, porque quería llevarla a Roma como trofeo de su victoria. Imaginaba el espectáculo de la famosa reina egipcia caminando encadenada por las calles de Roma. Cleopatra entendió esto perfectamente. Lo había visto suceder con otros. No iba a permitir que le sucediera a ella. Envió un mensaje a Octavio pidiendo permiso para realizar los ritos funerarios de Antonio. Su petición fue concedida. Y entonces, el 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra acabó con su propia vida. Tenía 39 años. Las fuentes antiguas afirman que usó la mordedura de un áspid, una pequeña cobra egipcia, símbolo de poder real y protección divina en la cultura egipcia. No podemos saber con certeza si es exactamente cierto, pero lo que sí sabemos es esto. Cleopatra eligió su propio final. Se negó a ser prisionera. Se negó a ser humillada. En su último acto, fue plena y completamente ella misma, una reina, una gobernante y una mujer de voluntad extraordinaria. Con la muerte de Cleopatra, la era de los faraones llegó a su fin. Egipto,
se convirtió en una provincia de Roma. La dinastía de los Ptolomeos, que había durado casi 300 años, terminó. Octavio, que después se llamó a sí mismo Augusto César, se convirtió en el primer emperador de Roma. Él había ganado. Pero la historia recuerda a Cleopatra, no a él, con una especie de asombro y profundo respeto. ¿Por qué? Porque su historia no es solo sobre el poder, es sobre la inteligencia, el valor y el profundo deseo humano de seguir siendo libre. Cleopatra gobernó en un mundo controlado por hombres y por ejércitos. No tenía un ejército lo suficientemente fuerte para luchar contra Roma sola, pero tenía su mente, tenía sus idiomas, tenía su comprensión de la gente, de la política, del momento oportuno. Usó todo lo que tenía durante todo el tiempo que pudo, e incluso al final tomó su propia decisión. No era perfecta, cometió errores, a veces fue despiadada. Vivió en un mundo donde la crueldad era a menudo necesaria para sobrevivir, pero también fue brillante, profundamente educada y genuinamente comprometida con la fuerza y la dignidad de Egipto y su pueblo. Su historia es una lección para todos nosotros. Las herramientas que tenemos, nuestro conocimiento, nuestras palabras, nuestra capacidad de escuchar y aprender suelen ser más poderosas que las armas.